Ok, bueno, después de todo este periodo de no estar, vamos a continuar con el círculo. Estamos viendo cómo es la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. Y veíamos que vamos a hacer como un repaso del círculo. Y un segundo. Bueno, pues vamos a hacer primero como un repaso. Dijimos, esto lo dijimos, no sé si en la primera o en la segunda, que Jesucristo ha realizado la obra de la salvación con la propia Pascua. Es decir, cuando con su muerte destruyó la muerte y resucitando nos devolvió la vida. Entonces Jesucristo nos viene, nos salva, ¿verdad? Con su muerte y su resurrección, muerte y resurrección, pero el que va a hacer, el que va a actualizar esta salvación que ya Cristo nos ha alcanzado es el Espíritu Santo. De forma que esta realidad que Cristo nos logró en un tiempo de la historia determinado, el Espíritu Santo la va a poner a disposición de todo hombre que cree, de cualquier época, de cualquier nación, en cualquier momento. Entonces, simplemente lo que Cristo ha hecho en un momento determinado, en el año 33 de la era cristiana, con su muerte y resurrección, el Espíritu Santo viene a universalizar esa obra del Salvador y viene a hacerlo operativa, esa salvación, para cualquier hombre de cualquier época y de cualquier lugar. Después de la Asunción, viene el tiempo del Espíritu Santo. Jesús nos adquirió las gracias, ha reunido el tesoro para la iglesia, lo ha depositado en la iglesia, y ahora el oficio del Espíritu Santo es cultivar ese germen y conducirlo a su pleno desenvolvimiento, acabando y perfeccionando la obra del Salvador. Por eso, ¿se acuerdan que Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya? Porque si yo no me voy, no vendrá el Paráclito. Y el Paráclito, justamente el Espíritu Santo, es el que va a hacer que esta obra que Él nos alcanzó con su muerte y resurrección, pues nos llegue a todos nosotros. Así, pues la Pascua, como decíamos, el paso de Cristo de su muerte y resurrección, era necesaria para el don del Espíritu Santo. Porque, fíjense, el Espíritu Santo no podía venir a nuestras almas mientras nosotros estuviéramos bajo el dominio del pecado. La muerte y resurrección de Cristo destruyen el pecado y entonces el demonio es expulsado del hombre y el Espíritu Santo puede venir por el bautismo a la persona redimida. En Romanos 6 se nos dice, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Entonces, efectivamente, la Pascua, esa muerte y resurrección de Cristo, era necesario para que pudiera venir el Espíritu Santo. No puede venir el Espíritu Santo si hay ese pecado en el hombre. También dijimos que Jesús, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, de alguna manera se puede decir que pasa lo mismo. Nosotros somos cuerpo de Cristo. Entonces, así como Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, de la misma manera, Dios va a ser concebido, se puede decir, en nosotros por obra del Espíritu Santo. El Jesús íntegro nos abarca a nosotros. Y esa multitud de miembros del cuerpo místico de Jesús que somos nosotros,
pues la viene a hacer, el Espíritu Santo viene a santificar nuestras almas y complementar, se puede decir, el Jesús completo, completar el Jesús con todo su cuerpo místico. En el 797 del Catecismo dice, lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse, es decir, a este Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo, ha de atribuirse el que todas las partes del cuerpo estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su cabeza. Entonces, es el Espíritu Santo el que es el alma de este cuerpo de Cristo, de este cuerpo místico de la Iglesia. Ahora, habíamos dicho, bueno, ¿y cómo viene el Espíritu Santo? ¿No? ¿Cómo viene el Espíritu Santo a las almas? Pues, desde el día de Pentecostés, o sea, San Pedro salió y ¿qué le dice a la multitud? Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, siempre la Iglesia desde el inicio, o sea, desde el día 1, nos dijo que recibimos y nos ha enseñado que recibimos el Espíritu Santo a través del sacramento del bautismo. Ese es el medio por el que lo recibimos. Por el Espíritu Santo somos liberados del pecado y comenzamos a ser miembros de Cristo, hijos de Dios, hijos en el Hijo. Entonces, en nuestro bautismo somos sellados con el Espíritu Santo y entonces la vida divina, la vida de Dios, viene a nosotros y nos hace hijos de Dios y herederos con Cristo. Entonces, vean lo importante que es el bautismo y lo importante que es el bautismo. ¿Por qué? Porque nos trae al Espíritu Santo y con él todo. Hijos de Dios, herederos de Cristo, nos imparte los dones de la fe, la esperanza, es decir, nos hace una criatura absolutamente nueva. Entonces, por eso, el día de nuestro bautismo es, se puede decir, el día más importante de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en ese instante nos convertimos en hijos de Dios. Y se nos da todo un organismo nuevo de vida espiritual. Se nos dan los dones, las virtudes infusas, que nos van a permitir hacer actos sobrenaturales y pues adquirir la santidad que Dios quiere. Ahora, el Espíritu Santo, aunque ya viene con el bautismo, no va a obrar a pesar de nuestra voluntad. O sea, es decir, nosotros seguimos siendo libres. Entonces, si nosotros tenemos que dejarle obrar al Espíritu Santo para santificarnos. Y así decía San Agustín, quien te ha creado sin ti, no te va a salvar sin ti. Es decir, el Espíritu Santo no va a poder hacer nada si no lo dejamos hacer. Por eso está esa canción que dice, no, estoy a la puerta y llamo. Si me dejas, entraré y cenaremos juntos, pero si no me abres, pues voy a seguir y no entraré en tu casa, ¿no? Hay que abrirle la puerta. Entonces, ¿cuál es esa parte que nos toca hacer a nosotros? Pues la docilidad al Espíritu Santo. Es decir, secundar la obra que Él quiere hacer. Pronunciar nuestro sí, así como María pronunció su sí. Dar nuestra libre adhesión, sabiendo que pues va a ser el Espíritu Santo el que haga, porque la gracia es superior a nuestras fuerzas. Entonces, comentamos que esta frase del Sor Faustina, en que ella decía, Jesús, qué fácil es santificarse. Qué fácil es santificarse. ¿Qué hace falta? Buena voluntad.
Y, ok, si Jesús ve que tenemos esa voluntad, se va a apresurar a darnos. Y dice, la vía más corta para alcanzar la santidad es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y por eso dedicamos un tiempo muy largo a hablar de esas inspiraciones del Espíritu Santo y cómo podíamos nosotros saber que una inspiración era del Espíritu Santo, etc. Pero eso ya lo vimos justamente en las clases pasadas, ¿no? Cómo ser fiel, cómo conocer cuáles eran esas inspiraciones, etc. También comentamos que es imposible acceder a la santidad por nuestras propias fuerzas. Es, digamos, está en otro nivel al que nosotros no podemos alcanzar. Y por eso Jesús dice, sin mí no podéis hacer nada. Y San Pablo dice, el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Entonces, siempre tenemos que ser conscientes que en el campo de la gracia, de la santidad, somos totalmente inútiles sin la gracia, pero que todo lo podemos con la gracia de Dios. Entonces, no por querer nosotros ser santos por nuestras propias fuerzas, porque pues simplemente no lograríamos nada, sino que más bien lo que tenemos que hacer es dejar actuar a Dios sin oponer ninguna resistencia, porque Dios es el que nos santifica. Entonces, ¿cómo va a santificarnos Dios? Así como cada uno de los seres humanos poseemos un organismo creado por Dios para el funcionamiento de nuestra vida física, digamos, también Dios nos da unos regalos para nuestra vida espiritual. Es decir, un segundo, o sea, nosotros tenemos un organismo, ¿no? Entonces, pues tenemos pues, todo lo que necesitamos, desde nuestros pulmones, nuestro corazón, nuestras manos, los sentidos, etc. Y con todo esto, con todo este organismo, y con el alma, por supuesto, nosotros podemos funcionar, ¿no? Nuestra vida física puede funcionar. Pues de la misma manera, gracias al Espíritu Santo, Dios nos ha dado un organismo espiritual. ¿Para qué? Para que podamos funcionar en ese otro nivel, ya no en el nivel de la vida física, sino en el de la vida espiritual. ¿Cómo está formado entonces este organismo espiritual? ¿En qué consiste este organismo espiritual? Bueno, son la gracia santificante, las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Esto es lo que conforma nuestro organismo espiritual. Y todo esto, estos regalos, todas estas gracias que nos da el Espíritu Santo, vienen el día de nuestro bautismo. Ahora vamos a hablar de cada uno de estos dones. ¿Okay? La gracia, vamos entonces a empezar hoy hablando de la gracia santificante. Disculpa, Anita, ¿podrías decirme otra vez los regalos? Claro que sí. Gracias. Son 4, y todo esto, les digo, viene el día de nuestro bautismo, ¿eh? Son la gracia santificante, las virtudes teologales, es decir, la fe, la esperanza y la caridad, los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Entonces, con nuestro bautismo viene todo esto. Vamos, se nos da todos estos regalos. Y vamos a explicar pues cada uno de estos. Y vamos a empezar haciéndolo con la gracia santificante. Entonces, ¿qué es la gracia santificante? La gracia es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, que es infundida por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Con el bautismo, Dios nos regala su propia vida divina. De alguna manera nos diviniza,
Por eso se llama la gracia santificante o divinizadora. Y pues esta gracia que Él nos las da va a ser infundida por el Espíritu Santo. Y con esta gracia nos sana del pecado original. Entonces, justamente la gracia santificante que se nos da en el bautismo viene a borrar el pecado original, viene el Espíritu Santo con nosotros y por eso puedo decir que esta gracia es una participación de la vida divina de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por tanto, estamos recibiendo una nueva vida. O sea, en el bautismo, nosotros estamos recibiendo una nueva vida, una vida que ya no es la natural, sino que es sobrenatural. Es como un nuevo nacimiento, por el que ya no somos hijos solamente de nuestros padres, sino que nos convertimos en hijos de Dios por adopción. Somos hijos en el Hijo. Esta es la maravilla, o sea, de la gracia santificante que viene por el bautismo. Aunque parecemos los mismos, ya no somos los mismos. En este momento del bautismo, nos hacemos hijos de Dios. Y ya lo sabemos, lo hemos oído muchas veces, ¿no? Pues sí, con el bautismo somos hijos de Dios. Pero oigan, calma, vean, tenemos una nueva vida, una vida sobrenatural, una vida que no se ve, pero que es real. Que necesitamos la fe, que también nos viene dada con el bautismo. Y la vamos a ver después, porque dijimos que con el bautismo nos viene la gracia, pero también nos viene la fe, ¿no? Y solo con la fe podemos entender este misterio, y esta fe es un don también maravilloso. Entonces, con el bautismo, el Espíritu Santo infunde en nosotros esta gracia que es una participación de su misma vida, y como que nos metemos dentro de la Trinidad, nos hacemos hijos con el Hijo. Somos, pues realmente, dice San Juan, ¿no? No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos en realidad. Entonces, nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria como hijos adoptivos por medio del Espíritu Santo, que nos hace conformes al Hijo único y podemos llamar Padre a Dios. Y aquí vienen dos citas que ya no alcancé a ponerlas, pero sí se las quiero leer para que ustedes vean cómo realmente nos hacemos hijos y podemos llamarnos hijos de Dios. En Romanos 8 dice: en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. ¿Sí? O sea, realmente nos hacemos hijos y con toda verdad podemos decir, Abba, Padre. O sea, podemos llamar a Dios papá, porque realmente se convierte en nuestro Padre, es nuestro Padre, ¿no? Y esto que decimos en el Padre Nuestro, es una verdad, se convierte en mi Padre, no solo en cuanto como criatura, sino como hija de Dios. Y en Gálatas 4 dice: la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Es decir, la Escritura nos los deja claramente. Se nos da este espíritu, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, somos templo de la Santísima Trinidad, somos hijos con el Hijo y realmente podemos exclamar, papá. O sea, Dios es, no como nosotros le decimos, no sé, cariñosamente a muchas personas tíos, ¿no? Entonces, todas las amigas de nuestras mamás eran tías, por lo menos en mi época sí eran. Entonces, todas las amigas de mi mamá eran mi tía Luza, todos eran tías. En realidad no eran tías, pero las llamábamos de cariño y tías. Pues no pasa así, no es que llamemos de cariño a Dios papá, no, es que realmente es nuestro Padre. Realmente somos hijos. Ahora, la gracia santificante también se llama habitual. ¿Por qué? Porque es una disposición que está estable. No es algo que venga y vaya. Digo, sí viene y va sí, por nosotros, pero no es algo que Dios nos lo quite. Es una perfección
es algo, una disposición estable que perfecciona al alma por la infusión de las virtudes y nos hace capaces de vivir con Dios, de obrar con su amor. Entonces, esto es el estado de gracia, ¿no? Entonces, mientras nosotros no pequemos, estamos en estado de gracia. Tenemos la gracia santificante. Y con la gracia santificante, el hombre tiene la justificación, es decir, se nos quita el pecado, y la santificación. Nuestras obras son capaces de, bueno, Dios es capaz de santificarnos, porque es obra sobre todo del Espíritu Santo y con una leve cooperación nuestra. Entonces, la gracia santificante es un don sobrenatural. Cuando decimos que es un don, cuando se dice gracia, es que es algo que se nos da sin mérito alguno. Algo que nosotros, que es sobrenatural, es decir, que nosotros por nuestra propia naturaleza, si no se nos da, no podemos alcanzar. Va a depender enteramente de la iniciativa de Dios y supera a nuestra naturaleza. Es un don permanente porque mora en el alma mientras está en gracia, mientras el alma no peque mortalmente. Entonces, solo Dios puede dar la gracia santificante y esta gracia santificante pues la recibimos por los méritos de Jesucristo y Dios nos las da por medio del Espíritu Santo. Entonces, esta gracia solo nosotros podemos recibirla, ¿no? Como un regalo. Es algo sobrenatural, nosotros por nuestros méritos solos no podemos alcanzar. Es un don dado. Lo que sí podemos hacer por nosotros mismos es perderla. Y eso lo hacemos por el pecado mortal. Pero también podemos aumentarla. O sea, ya una vez que la recibimos, puede aumentar. Y se va aumentando pues por medio de la recepción de los sacramentos, que nos trae las gracias sacramentales, por la oración, por las buenas obras, etc. Vamos a suponer, nosotros recibimos de forma natural un cuerpo, ¿no? Entonces todos nosotros de la forma sobrenatural pues hemos recibido la gracia santificante. Pero así como yo, mi cuerpo, lo puedo entrenar o lo puedo no entrenar. Entonces no es el mismo mi cuerpo que el de un atleta, ¿no? Que se ha dedicado horas a fortalecer sus músculos, a correr, a ensanchar sus pulmones, a tener más capacidad. Entonces, todos recibimos la misma gracia, se puede decir, santificante. Pero también va a depender de nosotros, pues si la acrecentamos o no la acrecentamos. Si dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestras almas o no lo dejamos actuar en nuestras almas. Entonces, podemos perderla y a la vez también podemos aumentarla. Como decíamos, pues esta gracia se va a aumentar a través de los sacramentos, la oración, las buenas obras, la docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo, etc. La gracia santificante es una cualidad que hace subir de categoría al hombre. Realmente nos hace subir de categoría, pues nos da una naturaleza superior. Así como podríamos, no sé, que los niños quieren ser superhéroes. Bueno, pues todos por el bautismo, al recibir esta gracia santificante, se nos da una naturaleza diferente, algo que nos hace mejores que Superman, que Iron Man, que la Mujer Maravilla, que Flash, que todos. O sea, nosotros nos convertimos, nos divinizamos, nos hacemos hijos en el Hijo, realmente hijos de Dios. Recibimos por esto una segunda naturaleza superior, totalmente superior, que ya quisiera, ahora sí que cualquier superhéroe. La gracia santificante se puede decir que nos transforma de modo parecido al que el hierro candente, que sin dejar de ser hierro, tiene las características del fuego. Entonces, lo que Dios es por naturaleza, nos hacemos nosotros por la gracia. La gracia de Dios, por lo tanto, es lo que más vale en este mundo. O sea, la gracia, el poder permanecer en gracia, vale más que todo el oro del mundo, que todo, las casas, los coches, vale más que cualquier cosa.
Y sin embargo, qué fácil es que nosotros nos mundanicemos y prefiramos muchas veces las cosas de este mundo que nos van a dejar con las manos vacías en la vida eterna y podamos valorar poco el regalo más grande que hemos recibido, que es esta gracia que nos hace hijos de Dios, que nos hace participar de la naturaleza divina. Y esto es una maravilla que es incomprensible, porque Dios nos hace hijos suyos, porque este Dios omnipotente, eterno, quiere hacer a su criatura pequeña, hijo de Él. Realmente nos diviniza. Y es algo incomprensible, pero totalmente verdadero. Ahora fíjense, si decimos que esto es la gracia más grande que podemos tener, también podemos decir que perder la gracia santificante es la mayor de las desgracias que nos puede ocurrir, aunque no se vea a simple vista. Sin la gracia de Dios, toda nuestra vida es inútil para el cielo. Todo lo que hagamos, si no tenemos gracia, acuérdense que ya hablamos en otro momento, o por lo menos en el círculo del credo, ya no sé si aquí, pero creo que aquí también, en que hablábamos que también se puede recibir el bautismo del deseo. Y por este mismo motivo, todas aquellas personas que sin conocer a Jesús, pero actuando conforme a su conciencia, hacen el bien, etcétera, pues también reciben la gracia de Dios. De una manera misteriosa, no de la misma manera que nosotros, pero sí también. Entonces, sin la gracia de Dios, toda nuestra vida es inútil para el cielo. Cuando yo estoy en pecado mortal, todo lo que haga no vale, no funciona para nada. Simplemente es inútil. Dice San Agustín que como el ojo no puede ver sin el auxilio de la luz, el hombre no puede obrar sobrenaturalmente sin el auxilio de la gracia divina. Y es como dice aquí, ¿no? Es como, por fuera sigue igual, es como una bombilla, pero sin corriente eléctrica. O sea, tú ves la bombilla y ves pues, el foco, ¿no? Ahí está el foco. Pero si no está unida a la corriente eléctrica, no va a proporcionar luz. Por nosotros nos pasa lo mismo. Si no tenemos la gracia santificante, hagamos lo que hagamos, no va a haber luz, no va a haber luz, no va a haber corriente eléctrica. Por eso... Ana, sí. ¿Quién lo dijo? ¿San qué? San Agustín dice, lo de la bombilla no, es un ejemplo que pone otro autor, pero lo que San Agustín dice es que como el ojo no puede ver sin el auxilio de la luz, el hombre no puede obrar sobrenaturalmente sin el auxilio de la gracia. Porque Gracias. es sobrenatural. O sea, realmente nosotros, por nuestra propia capacidad, por nuestras propias fuerzas, no podemos obrar en este otro nivel. Porque es totalmente otro nivel el que se nos da y en el que nos ponemos. Yo no sé si hasta aquí hay dudas, preguntas, porque, uy, ¿dónde los pongo a todas? Siempre se me olvida dónde las meto. Ana, mi única duda es si estamos repitiendo el curso que ya nos habías dado o es continuación. No, este es continuación. O sea, nosotros, no, para nada. Lo que hice en un principio sí fue volvernos a, como a poner en contexto, ¿sí? Es decir, nosotros ya habíamos visto la primera parte hasta donde, qué ansias, no sé qué hago, pero bueno. Es decir, nosotros habíamos visto, toda esta primera parte sí la vimos antes, nada más para decir, toda esta parte de que cómo se realiza la obra de nuestra salvación, cómo viene el Espíritu Santo a actuar en nosotros, cómo el Espíritu Santo
Bueno, como después de Pentecostés se nos borra el pecado, viene el Espíritu Santo porque se borra el pecado. Todo esto ya lo habíamos comentado, que somos templo, ya habíamos visto cómo el Espíritu Santo viene a través del bautismo, habíamos visto cómo por el bautismo nos hacemos hijos de Dios, etcétera. Lo que empezamos a ver diferente, nuevo, es esto. Digamos que a partir de aquí,